Desde este instante, la noche toma otro rumbo, otro rumbo, otro rumbo. Tu adrenalina al 100%. Las palpitaciones se llevan a lo más alto. El miedo se apodera de tu conciencia. Desde este momento, la noche es excesivamente de espanto y terror, fantasmas, brujas y abuelos. A la media, el conteo comienza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al evento online te da la bienvenida. Evento online para los enamorados del miedo. Un encuentro online para todos los creadores de cuentos, relatos e historias de espanto y terror, donde dejamos que nuestra adrenalina sea la protagonista. Sumamos la poesía gótica que nos impregna de ese misticismo trágico, morboso y con decadencia oscura. Al otro lado del miedo, da comienzo su primer evento online. Sean todos bienvenidos. Manual para ser bruja. Lacitos de azúcar, poemas de miel. Autora Oneida Pérez Ofli. Si quieres ser bruja, un manual debes seguir. Estar pendiente de las normas y no dejar de sonreír. Las brujas estudian. ¿Qué estudia una bruja? Si quieres ser bruja, un manual debes seguir.
estudiar astrología, biología, herbología, horticultura, religiones, historia, alquimia y terapias sanas. El poder de sanar con tus manos y preparar pócimas curativas con ingredientes mágicos, como bien se especifica en el manual de brujitas. Una verdadera bruja cuenta con su biblioteca, donde guarda conocimientos como bien pueda ella. Duerme poco y se trasnocha, aprendiendo del oficio, perfeccionando rituales y practicando los hechizos, como bien exige el oficio. Yo soy bruja, se debe ganar, como bien lo plantea el manual. Consejera, matrona, mujer sabia, respetada, amada y a veces odiada. Las brujas estudian oráculos, tarot, runas y el péndulo, las velas, el café, los cristales, conjuros y artificios melodiosos. Debe conocer sobre símbolos sanadores, poderosos y protectores, manejar bien las técnicas, sahumado, limpiezas energéticas, los amuletos o los muñecos re feos y también saber coserlos. Si quieres ser bruja, un manual debes seguir. Estudia la luna y sus fases, el viento, el tiempo, la lluvia, mejor que un buen chamán, pues el manual es solo para brujas. Saber un poco de todo y otro poco que se lo guarda porque debe ser tan egoísta que ella misma no se aguanta. ¿Realmente eres una bruja o solo pretendes parecerlo? Una bruja, además, viste siempre de negro con zapatos puntiagudos y un sombrero achatado en la punta. Vuela alto con su vieja escoba y se ríe como loca. De apariencia reservada y siempre tiene una sonrisa porque sus dientes no lava, lo dice el manual en las letras chicas, por si te desganas o quieres correr deprisa. Visita al memorial. Hacía tiempo que no realizaba una visita al memorial, donde descansan los restos de una parte de mi familia. Ese día era especial. Era un día de invierno, pero sin mucho frío. Había terminado temprano mi tarea en el trabajo y me dije, hoy es el día para ir. Llegué y había poca gente. Eran más o menos las 4:30 de la tarde. Compré unas flores muy bonitas en el puesto que está antes de la entrada de una de las puertas laterales. Es un lugar muy extenso. Abarca como 2 manzanas. Caminé por las parcelas y allí estaba la que buscaba. Acomodé un poco el sector. Saqué con un rastrillo que había las hojas de árboles caídas y puse agua fresca para las flores. Allí recé una oración y como siempre le dije unas palabras a mi ser querido. Era tal la paz que me puse a recordar tiempos compartidos y olvidé el real. De repente noté que no quedaba nadie y, como es lógico, por la estación invernal comenzaba a oscurecer. Acomodé mis cosas y me despedí. Fui hasta la puerta lateral y estaba cerrada. A lo lejos vi unas sombras como si hubiese alguien y entré a caminar. Iba pasando por las bóvedas y escuché una voz que de lejos me decía: «Mujer, venga hacia aquí». Me di vuelta y veía sombras a lo lejos. Seguí caminando más rápido. «Mujer», me gritó, «la salida queda por aquí. Yo la llevo». Me di vuelta.
y solo veía una figura de sombras con un cayado en las manos. Una corriente helada pasó por mis venas e instintivamente empecé a correr. Yo misma escuchaba mi pisar sobre el pedregullo. Era como si el tiempo se hubiese detenido. No se oía nada más que mis pisadas. Giré para ver qué pasaba detrás y esa figura continuaba estando. Me seguía, parecía que estaba corriendo también y gritaba con su cayado en las manos: «¡Mujer! ¡Rubia! ¡Rubia! Venga, yo la llevo». No sé de dónde saqué fuerzas, pero seguí corriendo, más intenso, sin detenerme, y me interné entre las bóvedas, haciendo zigzag para confundirlo. En un momento tropecé, casi me caigo y me sostuve de una escultura. Quedé frente a frente con el rostro de un ángel que estaba llorando y al costado una hermosa niña con un vestido de encaje y rosas en sus manos. Me miraba sonriendo. Muy asustada, seguí mi camino y no escuché más la voz de esa sombra. Seguí caminando, casi no podía respirar, y de repente, como a más de 2 cuadras de distancia, vi pasar un automóvil. Deduje que era una de las calles del Memorial y que seguramente iría hacia la salida. No tenía más fuerzas, pero igual seguía caminando, rápido, como podía. El corazón me saltaba del pecho, pero no me detenía ni un instante porque sabía que podía ser fatal. De repente me di vuelta y a lo lejos se seguía viendo un bulto oscuro que se movía. Entonces seguí caminando más deprisa, con la boca seca, y con desesperación rezaba todo el tiempo, invocando a todos los santos. En un momento vi pasar a lo lejos otro automóvil. Pensé que se estarían yendo los empleados de allí. Me desesperé y trataba de apurarme lo que más podía. Temía que se cerraran las puertas hasta el día siguiente y quedara encerrada. Sin fuerzas, después de tanto caminar, logré ver parte de la construcción que está en el frente del Memorial y pensé que ojalá hubiese alguien de guardia. Llegué al lugar y vi que había un señor que estaba cuidando la entrada. Le pregunté por la salida y me dijo que el lugar había cerrado para el público hacía ya más de 1 hora y que no quedaba nadie, pero que él me abriría la puerta para salir. Le agradecí y salí rápidamente. Recién pude respirar más aliviada afuera. Estaba todo desolado. Ni bien vi pasar un taxi, desesperada lo paré. Subí y cuando nos íbamos vi en esa esquina que estaba esa sombra oscura que extendió su mano cerca de mi ventanilla, como queriendo tocarme. Levantó su cayado y pegó unos golpes en el vidrio. Le dije, espantada, al taxista: ¿Vio eso? ¿Vio ese hombre que se acercó? El taxista me miró fijamente y me dijo: No, no vi nada, pero no me extraña. Este lugar es muy feo de noche. Yo le aconsejo que nunca venga sola por aquí, y menos a estas horas en que oscurece. Mucha gente cuenta cosas raras que le suceden. Dicen que los espíritus se enojan con los mortales que invaden su lugar. Y mirándome fijamente a los ojos me dijo: Mujer, tenga cuidado. Rubia, rubia, hay muchas historias de fantasmas y los fantasmas existen. Visita al Memorial. Diosma Patricia Davis, 30 de agosto de 2022. Derechos de autora reservados. Buenos Aires, Argentina. Basada en una historia real que me sucedió en el cementerio de Chacarita, ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina.
solo polvo. Roberto se sorprendió cuando la puerta se cerró tras él. Se sintió ahogado. Su rostro flemático era una sombra contrastando con la lúgubre tarde. Las piernas le temblaban. Hoy no había ingerido alcohol, pensó el hombre aún joven. Llegó al parque cercano y bajo el árbol de costumbre se detuvo y se sentó en el banco que ya tenía su olor. Comenzó a fumar del cigarrillo que había prendido en el trayecto. El humo despedía aroma de hierba seca, peculiar a la marihuana. De pronto sintió pasos de mujer acercándose. En efecto, una joven avanzaba hacia él. Pudo ver que la piel la tenía amarillenta, pero conservaba su belleza temprana. La muchacha le pidió fuego. Mientras tanto conversaban de aspectos triviales. Sin embargo, algo lo sorprendió sobremanera. Era la delgadez extrema de la joven, a pesar de sus ropas holgadas. Ella fumaba despacio, dijo, hace frío, y le alargó la fosforera. Roberto sintió un escalofrío al rozar los dedos de la mujer. Estaban fríos. Ella se marchaba ya cuando pareció que se desmayaba. El joven fue en su auxilio. Al sujetarla, se percató que tocaba solo huesos, que se deshacían al contacto de sus manos como polvo blanquecino. La cabeza se hizo cenizas y los demás miembros se paralizó. Sus ojos se salían de las órbitas y solo atinó a decir ¡no! Llanto de ultratumba. Aúlla el cadavérico y acuchillado anochecer entre los esqueléticos vientres de la melancolía, escuchándose el desgarrador llanto de una mujer que deambula por ensangrentados ataúdes de la fantasía. Se suicidan enlutados buitres de la sonámbula imaginación en los despedazados úteros del bullicioso silencio, y son fúnebres latidos del tétrico corazón columpiándose en pedernales pieles del desprecio. Sonríe la esquizofrénica e inquisidora muerte en espectrales sienes del deshuesado firmamento, y son cabizbajas súplicas de la desahuciada suerte que renguean los ermitaños sueños del somnifóbico lamento. Pulula andrajosos cuervos de regebocada tristeza sobre los descalcificados homóplatos de sátira obsesión, donde yace dormida la cancerígena belleza en ensangrentadas sábanas de profana emoción. Nadan excomulgadas promesas de amor en noctámbulos tímpanos de la jadeante alma, y son tísicos suspiros del eterno dolor ahogándose en neuróticas pupilas de la hipocondríaca calma. Autor: Neisser Duberly Asturra González, seudónimo El Romántico, País Perú.
de Libaciones del Intelecto, por Katia N. Varillas. El espantajo de los años 1600. Son los años 1600 en una Alemania dividida en protestantes al norte y en católicos al sur. Ambas partes enfrentadas en la desastrosa Guerra de los 30 años, periodo comprendido del año 1618 al 1648, que arrojó la desaparición de la autoridad imperial y una desintegración aún más profunda en el moribundo Reich. En ese interín, un alma afligida divaga de norte a sur. Era la energía de Dieter Wagner, quien hubo muerto apuñalado. Su cuerpo lo encontraron casi irreconocible flotando en una de las pilas de aguas negras de la ciudad en estado de descomposición. Para Dieter, el tiempo no era más que una ilusión que albergan los seres humanos al soñar con la inmortalidad. Después de tanto vagar, se detiene en un punto medio y por breves instantes parece vacilar. Su halo corre como niebla densa y se detiene a la entrada de la vieja hemeroteca, la única de la ciudad. Su energía traspasa las paredes y entra al recinto. Quienes en ese momento estaban en el sitio quedan pasmados. Era como si un remolino de aire frío fluctuara por cada rincón del local. La sensación era extraña y producía miedo. Mientras el temor se desvanecía un poco, el espectro iracundo de Dieter jala una silla y se sienta, dejando caer sobre la mesa un aliño de periódicos mohosos y amarillentos que se dispone a revisar, luego de husmear entre los estantes donde yacían los diarios en los que aparecería, sin duda alguna, el relato de su desaparición. El asombro de las personas que estaban visitando la bodega de los periódicos se acrecentó. Los que pudieron moverse lo hicieron en un desborde desesperado y no pudieron salir por la única puerta de acceso al local, porque ésta, que permanecía abierta, había sido misteriosamente trancada. Los demás visitantes quedaron estupefactos, inmóviles, sentados en sus asientos con los pies pesados como ladrillos de cemento, la lengua dormida y los ojos desorbitados. La situación era rarísima y el repelús que causaba aquella entidad desconocida era algo difícil de explicar. Las horas transcurrían inescrupulosamente. El sonido del péndulo del reloj no dejaba de sonar acompasadamente sobre los halos del silencio. Pasado un buen rato, y luego de buscar y buscar, Dieter descubrió en uno de los diarios la historia y la trama y la trampa que le tendiera su asesino voraz. Al encontrarse con la verdad, se enfurece y enojado dice: «¡Scheiße!». No podía creer que quien lo había asesinado de una puñalada por la espalda era ni más ni menos que su hermano Anton Wagner. Todo por quedarse con la supuesta herencia de sus padres. ¡Qué desilusión! El ente armó una alaraca dejando caer al piso con un soplido destructor todos los jarrones de cristal que sostenían ramos de flores semivivas. El agua repasada al interior de estos pudría los tallos. Su enojo fue tal que parecía que un terremoto azotaba el local. Una explosión uniforme fue la que soltaron los recipientes al momento de caer al piso y estallar, como encadenados, uno tras otro. Trozos de vidrios salieron disparados cual dardos soltados por una cerbatana. Algunos pétalos secos se desprendieron de las flores levitando despacio de un lado al otro, como almas sin rumbo. Todo lo anterior aparece publicado en los diarios y reportes dados por quienes presenciaron estas escenas dramáticas. El ente etéreo, en su furia, deseaba hacerse notar, mas quienes eran asiduos visitantes, los aldeanos,
No sabían qué pensar. Siguieron armando un molote, deseaban correr y escapar de aquel suceso fantasmal, mientras las llamas de las velas que alumbraban el local pálidas fallecían. El edificio quedó abrumado y mucho más sigiloso por la negrura fatal de la oscuridad que, como una daga, atravesaba la valentía del sujeto más bizarro. Ante la mirada atónita de los presentes, por el tragaluz del sitio entraron chispas de luces multicolores que dibujaban algo así como un ángel con un arpa y otro con una trompeta. Los alados extendían sus manos como invitando al invisible a acompañarlos. Era como si estuvieran, además, dándole algún tipo de mensaje. En ese momento todo se aquietó. Solamente vimos cómo una estela gris subía lento al ritmo de unas melodías disonantes que terminaron absorbiéndole hasta desaparecer. El miedo de la gente que quedó atrapada dentro, poco a poco se disipó. No sabían si habían soñado con aquel reflejo succionador que, en una sola aspiración, a la energía volátil al más allá se llevó. 5 siglos han pasado y, de época en época, los lugareños mitificaron aquel raro suceso. Hoy día mantienen la creencia de que esa esencia espectral vive y se alimenta de los bríos corporales de quienes se acercan por allá. La gente afirma que muchas de las veces que han visitado la antigua bodega de periódicos viejos han sentido una presencia extraña y huraña e inusual. Otros dicen que una respiración fuerte sopla tras las llamas de los quinqués que dan el toque gótico e imperial a la longeva construcción y hasta se atreven a asegurar que todo ese enigma provoca una pesadez que estigmatiza el aire que allí se respira. Katia N. Varillas. Libaciones del intelecto. Antología. Letras de Héctor Cantor, de El Salvador. Miedoso yo. Y es ella que me dijo: ven, vamos a mi casa. Eran las 9 de la noche. En ese tiempo se podía andar a todas horas. Hoy no. La acompañé. Vivía allá por la 6ª. En el trayecto teníamos que pasar por en medio del cementerio. La ida no fue difícil, sino feliz.
sin pena ni aflicción. Caminamos agarrados de la mano y a veces abrazados y contentos. Pasamos en medio del cementerio sin notarlo. Caminamos y enfilamos hacia su casa, pasando por casas con perros ladrando. Llegamos a su casa. ¡Oh, qué atención me dieron! Cenamos, platicamos, y besitos y abrazos. Y así se dieron las 11:30 de la noche y la hora de decir adiós. Todo feliz, contento me despedí. Dije, me iré en bus, pero de estos no había uno que me llevara a casa. No. Así que me dije, en menos de 30 minutos llego a casa, y me dispuse a caminar. Me despedí alegre, caminando a paso normal, pero de pronto mi mente ya no oía ladrar a los perros, no. Ahora los oía aullar. Me empezaba a invadir algo. Mi mente empezó a mandar avisos de atención, de no imagines nada, camina, eres valiente, anda, eres un gran guerrero. A todo esto, tenía que atravesar el panteón, el cementerio. ¿Qué hago? ¿Pasar de recto es ir al centro? No, yo soy valiente. Yo paso en medio del cementerio. ¿Y el río? No miraré abajo. Puede estar la ciguanaba. Voy, con puños cerrados. Paso ligero. Todo tenso iba, paso a paso, y no avanzaba nada. Se me vino una idea: rezar el Padre Nuestro y no ver a ningún lado. Ay, no pasa nadie conmigo. Ya son las 12 de la noche. Un sudor recorría mi frente, mis manos. Híjole, ya ni pronunciaba bien el Padre Nuestro. ¡Ay! Una luz. Dios mío. Padre Nuestro que estás, ayúdame. Híjole. Algo tronó allá. Una luz. Otra luz. Ay, quizás no volveré a venir a dejar a nadie nunca. Mi corazón late. Ay, mi pecho. La luz se acerca, no. Quiero correr. No puedo, estoy clavado al suelo. Me llevará. Oh, Padre Nuestro, ayúdame. Oiga, joven, ¿le pasa algo? Me dijeron. Yo quise responder y no pude. Y me dijo el fulano: tome, fúmese un cigarrillo, le hará bien. Y no tema, yo soy el que cuida el cementerio, con 2 amigos más. No se preocupe, fúmelo. Y buenas noches. Ay, Dios mío, qué helado me puse. Respiré fuerte y me fui fumando. Luego crucé la calle y pasé por la iglesia de Santa Anita. Me persigné y di las gracias y empecé a caminar más rápido.
entre riéndome y llorando. Dios me ama. Miedoso yo. Autor: Héctor Pérez Cantor. El Salvador. Derechos reservados de autor. 22 de enero de 2019. Diosma Patricia Davis, en voz y edición de audio y video, desde Buenos Aires, Argentina. Cuento La Piedra del Diablo. Cuentan que hace muchos años habitó en San Gil una joven muy hermosa y sumamente atractiva, cuyo nombre era Florencia Peña de la Cuesta. Esta jovencita tenía un encanto único. Sus facciones, su ternura la hacían brillar cual si fuese un ángel bordado por las propias manos de Dios. La jovencita tenía un gusto particular por las piedras, le encantaba coleccionarlas y a cada una les asignaba un nombre diferente. Sin embargo, lo que tenía de dulce y linda le sobraba en altanería y desobediencia. Por esta causa era constantemente castigada por sus padres. Una noche, Florencia se fugó por su ventana y decidió salir a tomar aire, luego de una de sus discusiones con su madre. Le causaba mucha gracia recordar cómo cada día humillaba y rechazaba a cada uno de sus pretendientes en el colegio y en el barrio, tanto así que hasta les aseguró que ni siquiera el mismo diablo lograría conquistarlo. Esa noche el ambiente se sentía distinto. Florencia llegó a su lugar preferido, un pequeño montículo donde se refugiaba dentro de la naturaleza. Ocurre que observa una piedra gris con tonalidades tornasol que la maravillan. De repente, su soledad es interrumpida por la presencia intempestiva de un apuesto joven que le dice que él es el dueño de la piedra. Florencia, al verlo, no podía creer que tanta perfección en un hombre fuese posible. Era el ser más bello que había visto en toda su vida. Desde esa noche era habitual que la joven Florencia se escapara para verse en el montículo con su apuesto y único amigo. Pero aunado a sus malas actitudes, ella empezó a cambiar de mala manera. Inició a descarrilarse y a entrar en vicios de todo tipo. Sus padres, muy angustiados, descubren sus escapadas y deciden seguirla. Al llegar al sitio la observan con un apuesto joven que la besa dulcemente, pero lo que los deja perplejos es que este tenía una cola larga y fina que le asomaba y unas patas horribles como de cabra, que eran invisibles ante los ojos de Florencia. Dicen que el príncipe del mal, al percatarse de la llegada de los padres de la joven, la ponen a elegir entre él y la piedra o sus progenitores. La joven, obnubilada por el desbordante amor que éste le producía, lo elige a él sin dudarlo. Dicen que en ese instante se produjo un fuerte temblor que abrió la tierra.
Lucifer tomó entre sus brazos a Florencia y se la llevó a habitar como la reina de su morada en las profundidades del Averno. Una vez se cerró la protuberancia, emergió una gigantesca piedra gris que cubrió todo el montículo, y desde esa siniestra noche se le conoce en la perla del Ifonse como la piedra del diablo, sitio del pecado donde ronda la muerte, se alberga lo malo y misterioso que puede brotar en los peores momentos de debilidad en los seres humanos. Autoría: Jenny Sarit Bautista Rojas, Sarita Baurov, desde Colombia. El camino de la muerte. Autora: Nur Jahan. Argentina. Derechos de autor reservados. Entre sus dedos fríos sujetaba la cuerda roja. Rompía en llanto sin lágrimas entre los despojos de su mortaja oscura. Vacilante, pero con premura artística, tensó el cordón entre sus dedos, cual artista evoca sensaciones antes de una obra. Sus dedos percibían un breve latir caliente. Era la vida que pujaba en sus últimos instantes. Dulcemente, como quien corta una rosa, sesgó la cuerda y el alma se hizo presente, tan pálida y hermosa como una tormenta de nieve. Si hubiera existido una brisa, sus cabellos hubieran levitado ingrávidos, como si de finos hilos de ébano se tratase. Sin embargo, era la muerte inerte y espesa, tan espesa que nada había, ni brisa ni sonido. Pero aún seguía siendo hermosa, con la palidez mortuoria y su andar de musa taciturna. Y así se fue, entre la espesura de la noche, esas noches en las que el silencio ensordece y los llantos hacen ecos opacos entre las sombras. Se fue hermosa y fría, con sus cabellos negros y su piel de nieve. La muerte se quedó por un instante marcada por el luto de otra vida, por la desidia del tiempo que no era suyo y guardando respeto al alma que partía. Luego ajustó sus ropas a sus huesos y emprendió su camino errante y lento, aquel que solo la muerte habita y de vez en cuando se cruza con las almas que parten y no vuelven.
Ese día, la mañana era tan bella. Me había despertado con el aroma de los jazmines del living y el sol dándole calidez a mi rostro. Un día perfecto. Como todos los días, fui por una ducha y luego un humeante café que me embriagara. Un día como tantos otros. Esperaba que vuelvas del campo por la tarde. Tenía todo listo para recibirte, tu vino preferido y los infaltables chocolates. De regreso a la habitación, en la esquina del pasillo, iluminada por el sol brillante, se asomaba una mancha en la pared. Una mancha roja, pequeña. La vi por casualidad, ya que era un poco más grande que una cabeza de alfiler. Maquinalmente fui a la cocina a buscar un paño húmedo para limpiarla, ya que me molestaba verla. La mañana siguiente, después de que te fuiste al trabajo, endulzada por tus besos, fui por mi ducha diaria y ahí estaba. Otra vez había vuelto a emanar en aquel rincón, pero su tamaño era muy diferente. Digamos que ya tenía el tamaño de la palma de mi mano. Con premura y rabia volví a limpiarla, pero esta vez con lejía. Y con la pared limpia seguí con la rutina. Al amanecer te despertaste sobresaltado por las llamadas desde el campo. Era menester tu presencia urgentemente. Apenas desayunaste, una taza de café negro y llevaste una pequeña colación para el camino. Nos besamos profundamente, como presintiendo lo que estaba por suceder. Al entrar para comenzar el día, me sobresaltó la mancha que no solo había brotado, también llegué a notar su densidad alarmante. Sin pensarlo mucho, ese día fui a la pinturería a consultar. Se inclinaban en que era un problema de humedad y por eso brotaban hongos. Me dijeron que habría que picar y ver desde dónde venía la humedad. En 2 días vendrían a casa para comenzar el arreglo. Ni bien llegué, limpié con antihongos la mancha y rápidamente se fumó. Ya siendo el otro día, la mancha allí estaba. No le presté atención, ya que al día siguiente los obreros terminarían con ese drama. Algo te comenté telefónicamente esa noche, como algo hogareño y nada más. El trabajo duró 4 días. No encontraron el origen de la mancha, pero estaba todo a nuevo y la pared con pintura antihongos. La persecución de la mancha llegaba a su fin. Al levantarme al otro día, mi sorpresa fue reflejada en el grito de espanto. Allí otra vez se veía, con un tamaño que igualaba mi estatura y con relieve. Era espantosa. Comencé a golpearla con mis puños y rompí en llanto desconsolado. Vencida, apoyé mi cuerpo en ella y lloré como niña. Sentí su abrazo consolador y me abandoné a su antojo. Poco a poco, la succión que ejercía en mí me fue incorporando y dejé de ser yo para ser parte del todo.
sin dolor, pero sin libertad. Regresaste del campo y te sorprendió mi ausencia. Todas mis pertenencias estaban allí, pero yo no estaba. Hiciste miles de llamados y en tu desesperación ni agua tomaste. Grité tu nombre hasta el cansancio, pero no podías oírme. Yo estaba entre la pared y el estuco, y tú ni lo imaginabas. La policía te solicitó datos míos, algunas fotos, y pasaste a ser sospechoso de mi desaparición. Nadie podía escuchar mis gritos en tu defensa, nadie. Roberto y Mayra se quedaron a hacerte compañía hasta última hora del día. Yo agradecí el gesto porque me mortificaba verte tan desolado. Te tiraste un rato a descansar sobre la cama sembrada con mis fotos. No dormiste. Yo tampoco. Apenas asomó el sol te levantaste y fuiste por una ducha. Noté que el reflejo en la pared brindaba un agradable calorcito a mi amorfa mejilla. Sentí dilatarse un poro de lo que otra hora fuera mi rostro y comencé a sangrar. Confieso que esa situación me alegró muchísimo. Pronto sabrías de mí, muy pronto. El sol pegaba de plano sobre el estuco, iluminándolo maravillosamente. Camino al cuarto, no pudiste evitar ver mi sangre brillando en la pared. Fuiste por un paño húmedo y la limpiaste. Otra vez el ciclo comenzaba. Pronto, muy pronto, te veré venir. Este relato fue titulado La mancha en la pared. Amalia Beatriz Arzac, desde Buenos Aires, Argentina. Reina la calma en el jardín. Es una noche tan tranquila, aunque el viento está barriendo media ciudad. Pero curiosamente en los árboles de este jardín ninguna hoja se mueve. Las flores tienen los pétalos inmóviles como estatuas. Parece ser que este viento tan temido y que provoca desastres, como destruir casas, derrumbar edificios y sumergir a la gente en las aguas del miedo, no quiere ni asomarse por este misterioso jardín.
Tal vez le hayan contado que en esa pileta donde los no tan inocentes chicos juegan a ver quién nada más rápido, esta noche esté cubierta de sangre, justo a la misma hora donde el cartero del pueblo debería llegar a su casa para cenar con su mujer. Seguramente este viento de tanto andar de sur a norte, de este a oeste, se debe haber enterado de lo que pasó en esa casa, la casa del jardín. El mayordomo prepara la mesa con la elegancia de siempre. Cada integrante de la familia ocupa su lugar. Una mesa lujosa, como en las películas, candelabros de lujo con velas que en un extraño fenómeno no alumbran sino que oscurecen la oscuridad, manteles bordados con hilos de oro y una vajilla orgullosa luce su vanidosa ostentación. El menú consiste en una entrada de langostinos con salsa golf, gambas al ajillo con ajo y aceite, ensalada Waldorf y de plato principal, la cabeza del cartero. La cabeza del cartero que tocó el timbre equivocado. Esto no impide, sino que más bien alienta que unos espectros salgan de la chimenea para devorarse todo. Y todo es todo. Los platos también y el vino con sus botellas. Sigue el ayuno familiar que lleva 6 días con sus 6 noches, sin probar bocado. En tanto que la hija mayor, famosa en el pueblo por su reverencia hacia la limpieza, limpia el cuchillo ensangrentado con el que acaba de degollar a la mucama nueva porque no le gustó la devolución de su saludo. Mientras tanto el abuelo en su pequeño y sucio laboratorio, obsesionado, busca descubrir el sexo de los ángeles. Él cree que allí, en el sexo de los ángeles, residen las claves del orden universal. Y en su alucinado mundo, estudia Biblias negras, pergaminos, y recurre a extrañísimas alquimias, no desprovistas de alcohol y tabaco africano, mientras contesta preguntas que nadie le hace. Tal es su obsesión por descubrir el secreto de la vida, que concentrado en sus alucinaciones, no se da cuenta que miles de hormigas coloradas ya le comieron un pie y siguen con su tobillo. Pero así son los hombres cuando los demonios de la obsesión los dominan, no pueden evitarlo y se entregan a su designio fatal. En un rato de descanso que le den sus alucinaciones, por fin se va a dar cuenta que no descubrió la clave del universo, sino que le faltará media pierna. A la hora de los postres, la familia se ilusiona con comer algo, pero aparece justo a las 12 un fantasma que se devora de 2 centelladas el helado y se sienta a la mesa para mirar a cada uno de los integrantes con sus ojos muertos. El único hijo de la familia contempla el espectáculo. Llora casi hasta reír y ríe hasta llorar. Risa y llanto se mezclan. Es un adicto de años de las más diversas sustancias, de las drogas pesadas, y jamás pudo conseguir un efecto semejante. Jamás alucinó como está viendo esta noche. ¿Verdad? ¿Media verdad? ¿Mentira? El viento, en sus ratos libres, se lo pregunta. Por las dudas, no se va a acercar a ese jardín donde por muy fuerte que sople, no se mueve ni una hoja. Héctor Rena, Argentina, derechos reservados. Buscando calma, se sumergió en la bruma, bajo la atenta mirada de la luna. En la espesura se perdió el alma. En aquella noche helada, bailó abrazando a la muerte, sin fuerza, con la vida inerte, danzaba una tétrica balada. Miraba la parca con una sonrisa desquiciada.
lágrimas cuajadas en las mejillas, buscando terminar la pesadilla, olor fúnebre de una vida agotada. Creyendo su último suspiro, retozando en los brazos fríos, oyó una voz al oído: aún no me toca llevarte conmigo. El manto negro se deslizó, cayeron de los ojos las costras del dolor. Un destello de luz se asomó y vio con temor la cuerda en su cuello, atada al árbol que la cobijó. A su mente volvió la cordura. Un grito se ahogó en su garganta. La triste decisión ahora le espanta. ¿Cómo pudo pensar en tal locura? Abrazada al árbol, lloró sin consuelo. Horas después, se limpió la cara, respiró hondo, empezó a caminar como si nada pasara, apretando con fuerza el rosario que tenía entre los dedos. Bailando con la muerte. Raquel Abado, Arequipa, Perú. Todos los derechos reservados. No te duermas. La tormenta se robó la luz. Te abrazan la soledad, el frío y un canto de lechuza a la distancia. Otra noche quejumbrosa se desliza en tu ventana y su negrura penetra tus sentidos. Cierras los ojos para dormir y ahí está. Te llama en sus adentros. Su boca descarnada se agiganta presurosa y en su risa traquea su osamenta. Te aprisiona en su mortaja y su horrible canto sepulcral se desliza como hielo en tu garganta, robándose tu voz. Despierta, que solo con tu bostezo ya se ha sentado en tu cama. Sus cuencas quieren tus ojos, su mueca tus labios, sus huesos tu piel. No te duermas, no te duermas, ya no duermas. Voz y autoría: María Elena Ponciano. Derechos reservados de autor: Quetzaltenango, Guatemala.
Mi nombre es Gloria Martínez y estoy participando en el primer evento audiovisual Al otro lado del miedo. Título de mi relato: El tren del otro lado. Era de madrugada. Venía de una fiesta cuando tomé el metro que se suponía me llevaría a donde yo vivía. No era muy largo, quizá unos 12 minutos. Estaba bien cansada y me quedé dormida. De repente desperté y el metro seguía la ruta. Vi que no iba nada de gente en el vagón. Eso no me preocupó para nada, porque muchas veces no se sube mucha gente a esa hora y seguí durmiendo. Me sentía como adormecida, no podía abrir los ojos. Era un cansancio bien raro, pero sí quería saber cuánto tiempo había ya pasado. ¿Por qué no llegaba a la estación, donde yo me acostumbraba a bajar? No tenía ni idea cuánto faltaba, porque no podía ver por las ventanas nada. Estaba bien oscuro, pero tampoco el conductor decía los nombres de las estaciones por donde pasaba. Aquí es costumbre que digan los nombres de las estaciones y que paren en cada una de ellas, haya gente o no, dentro del tren. Eso me dio mucho miedo y me puse a pensar en los metros que se desaparecían a ciertas horas de la noche. ¿Será que yo me he subido en uno de esos? Me dije a mí misma y mi cuerpo comenzó a temblar. No tenía ni idea de lo que pasaba, pero sí la incomodidad era inmensa. Solo esperaba que el metro parara en la siguiente estación y que alguien se subiera. Esa sensación del miedo que se estaba apoderando de mí era grande. Por mi mente se cruzaban pensamientos raros que no se pueden imaginar. Cuando quise ver el reloj, no pude, porque se había parado, y dije, se le acabó quizá la batería. Luego recordé que podía ver la hora en mi móvil, pero cuando abrí el móvil, toda la pantalla se encendía y apagaba a cada rato. Entonces me entró pánico y me dije, ya estoy muerta, porque esto solo pasa cuando uno ya no vive, especial si me he subido en el metro de los muertos. Desde ese momento ya no quise pensar en nada y solo me dije que sea lo que Dios quiera. Fue mencionando eso y el metro paró. Las puertas se abrieron y yo salí corriendo. El tren había parado en la estación de un cementerio muy conocido por mí y bastante retirado de donde yo vivía. Cuando me bajé, pude ver luces por todos lados, gente reunida con su familia y disfrutando de una noche de fiesta. En las tumbas de los muertos habían velas naturales encendidas. Todo era colorido. Lo que yo no sabía si esa gente estaba muerta y por qué me llevó el metro a esa estación. ¿Será que yo también ya estoy muerta? Y me puse a imaginar cosas. Tenía mucho frío y no sabía qué hacer. Me senté en una piedra que estaba muy cerca de un árbol. Me apoyé a él y me hice un montoncito para calentarme. Así me quedé dormida por un buen tiempo. Cuando de repente escuché una voz que me decía, ¡despierta! Al mismo tiempo me tocaba mis hombros para que despertara. Pero yo no podía abrir los ojos. Los sentía bien pesados. La voz se seguía escuchando a lo lejos. Poco a poco fui abriendo los ojos y tenía frente a mí a 2 policías que trataban de despertarme. Les pregunté, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ellos se sorprendieron por mis preguntas y me preguntaron por qué estaba asustada. Y como pude les conté lo que pasó y ellos me dijeron que lo que había pasado era que la luz se había ido. Por eso tuvieron problemas con el sistema
y que no pudieron informarnos de lo que estaba pasando. A causa de eso, el metro no pudo hacer su recorrido. Pero que nadie se dio cuenta de que yo estaba en ese vagón, hasta que ellos pasaron y vieron que alguien estaba allí dentro. Fueron, abrieron las puertas para despertarme y sacarme del vagón. Yo estaba asustada. Les conté hasta dónde el tren me llevó, pero ellos repitieron que nunca hizo su recorrido porque la luz se había ido y que todo esto había sido un sueño. Los policías, de ver cómo yo temblaba de miedo, me dijeron: te vamos a llevar a tu casa porque no sabemos hasta cuándo la luz va a llegar. Yo no confiaba en nadie y les dije que no, que prefería irme mejor caminando. Al final solo eran 4 paradas. Ellos me dijeron: pero está muy oscuro. No importa, les dije, prefiero caminar que subirme a su carro. ¿Y qué tal que me pase lo mismo que me pasó en ese tren? Les dije gracias y comencé a caminar. Mejor encendí mi móvil y pude ver que todo estaba normal, pues la pantalla estaba bien, y me alumbré como pude con la lámpara del móvil. Caminé y caminé como 20 minutos hasta llegar a donde yo vivía. Fui llegando y pude ver que allí sí había luz. ¡Qué suspiro más grande el que di! ¡Qué alivio!, me dije. Gracias a Dios, ya estoy en mi casa. Entré y vi que todos estaban dormidos. Me dirigí a mi dormitorio y cuando vi mi cama me quedé paralizada, porque voy viendo que alguien estaba en mi cama dormida. ¿Pero esto qué es?, me dije. Si yo estoy aquí, ¿quién es la que está en mi cama? Mis piernas temblaban, pero igual agarré fuerzas y me fui directo a mi cama a ver quién era la que estaba dormida. Y vi que era yo misma que estaba dormida. Comencé como pude a despertarme yo sola. Seguí moviéndome hasta que logré al fin despertar de ese horrible sueño que yo misma había vivido. Respiré profundamente y me levanté y no pude más dormir. ¡Qué suerte que todo esto había sido un sueño! Nada fue realidad. Moraleja: tenemos tanto miedo a la oscuridad y a las personas malas que hasta soñamos con salvarnos nosotros mismos del peligro. Eso indica que nuestros corazones son puros y buenos. El tren del otro lado. Autora, voz y edición: Gloria Martínez. Fröken Gloria, El Salvador, Suecia. Derechos reservados de la autora. 23 de septiembre del 2022.
La noche final de Mariela Jun Sui. Manuel, de unos 20 años, paseaba por la plaza pueblerina. Era noche de carnaval, la música contagiaba. Unos jóvenes se acercaron a Manuel y le dijeron que fuera con ellos. El muchacho dijo que no. Allí estaba ella, hace unos días que la había visto. Era nueva en el pueblo. Su belleza era impresionante. Él la miró largamente. Ella parecía que estaba absorta con los fuegos artificiales. Manuel tenía el don de atrapar con su conversación a las jóvenes, y esta muchacha enseguida sonrió y aceptó pasear con él. Durante 3 noches de fiestas compartieron compañía, bailaron y se amaron. La noche final, por fin, ella accedió a que Manuel la visitara. Penetraron en una habitación semioscura y ella le trajo una bebida. Manuel se quedó dormido y al despertar se encontró en un sótano pestilente. Poco a poco se acostumbró a la oscuridad y lo que vio lo aterrorizó. 4 esqueletos sentados a una mesa, todos vestidos. Eran en su vida hombres. Pero le faltaba aún al joven, porque de pronto ella apareció. Ya no era bella, era fea y reía enajenada. El muchacho trató de huir buscando una salida. Ella se lanzó rápidamente a su cuello con un cuchillo de hoja ancha que brillaba en la oscuridad. Manuel sintió el ruido de la sangre fluir a borbotones de su garganta y dejó de existir. Afuera, en la calle, se escuchó la sirena de un carro policial. Soy Silvia López Briones de Ciudad de México. Les voy a narrar una historia sobre un hecho real que a mí me sucedió. Les cuento que aquí en la Ciudad de México celebramos el Día de Muertos o difuntos. Un 30 de octubre me encontraba en mi casa con una vecina que vino a visitarme. Mientras conversábamos en el patio de mi casa, sentimos la sensación que alguien entró por la puerta. Las dos esperábamos ver quién había llegado, pero no avanzaron hacia nosotras. Se perdieron en el transcurso del camino a la entrada principal. De pronto nos preguntamos, ¿por qué no se hicieron presentes? Entonces mi vecina dijo, pensé que era tu hijo con su novia. Le dije, ¿usted qué vio? Me comentó, un muchacho que venía con una muchacha vestida de blanco. Le dije que yo había visto de reojo solo una silueta de color blanco. Las dos quedamos desconcertadas, no dábamos crédito a lo que vimos. Solo le comenté, deben ser los difuntos que ya vienen y tengo que poner la ofrenda. Derechos reservados. Silvia López Briones.
Un cuento. Noches de almas vacías. Soy un ángel que cada tanto bajo del cielo y vengo a traer un mensaje. En noches de octubre, con la tormenta, salen de cacería los espíritus de los espectros y los zombis en busca de almas débiles con qué alimentarse. Salen a buscar seres tímidos, seres indefensos, seres que tienen miedo a respirar. A la noche, tras los primeros truenos, sin que los vean, ellos salen, pues solo tienen piel transparente y están vacíos de alma. Buscan únicamente tomar aquellas que son blancas. Por eso, teniendo la misión desde el cielo de informarte, vengo a decirte que no te encuentren dormido, porque serás presa fácil de sus siniestras garras. Necesitan alimentarse de tu alma, sí, de la tuya. Ellos tienen un castigo, y es que por haber sido tan crueles y oscuros en este mundo, para el cielo no obtienen pasaje, y tampoco poseen un lugar. Por eso deambulan sin rumbo, como desterrados. Entonces, como venganza, desean usurpar esa vida de paz y felicidad que merecen solo los puros de corazón para sí mismos. Quieren engañar a los ángeles. Buscan a los más incautos de aquí, de la tierra. En consecuencia, debes ser fuerte y estar alerta, porque si te duermes, si te duermes, te aciertan en el corazón con su daga maldita y jamás volverás a ser igual. En las noches de relámpagos salen estos espíritus a buscar lo bueno, a buscar su contenido, a captar almas y hacerse de ellas. Pueden estar hablando contigo, cantando una dulce canción de la que tú te sientes atraído y ni te darás cuenta cuando ya estés en sus manos. A veces suelen introducirse en elementos y pueden pasar, por ejemplo, a través de las ondas sonoras por los parlantes de una radio y así entrar por tus oídos y de a poco, como en un arrullo celestial, convencerte. Ten cuidado, pues no existen armas para que puedas combatirlos. Solo debes estar atento y muy sobrio. Buscan los momentos del sueño para captar tu sentir
tu pensamiento más íntimo y profundo y así dominarte y poder absorberlo en su totalidad como un zumo nutritivo y delicioso. Sé bien precavido, pues puede haber alguno cerca, mas nunca lo podrás imaginar. ¡Cuidado! Esos espíritus en octubre salen de casa. No seas presa de ellos, sé astuto y prepárate. Prepárate a no bajar la guardia, porque quizás alguno de esos que no te percataste puede ser el espíritu que va por tu alma. Él, una vez que la toma en sus manos, levanta su vuelo y ya nunca más sabrás de ella. Quedarás vacío. Sentirás esa misma sensación que hace padecer a los seres vivientes la necesidad de alimento. Entonces, buscarás por las calles más oscuras, en las noches más tenebrosas de octubre, cuando solo las brujas y los murciélagos se atreven a salir confiados, e irás a buscar el cofre de otra alma para saciar el hambre de tu espíritu. Ten mucho cuidado, que las almas están de caza y salen de noche en octubre, cuando tú te has dormido. Noches de almas vacías. Diosma Patricia Davis. Buenos Aires, Argentina. Derechos reservados de autor. El visitante nocturno. Relato de Marcela del Carmen Río Seco, Argentina. Era una noche negra, muy fría, con una llovizna helada que mojaba y entumecía hasta los huesos. El silencio como centinela se había detenido, goteando abismos de nostalgias y melancolía. No hacía falta mucho para presentir las soledades que gravitaban a altas horas de la noche, donde casi ni un alma se aventuraba a caminar en las calles, aburridas de tanto asfalto gris e inerte. Transcurrían las horas calmas ante el sosiego nocturno del descanso bendito. Bajo el calor de las cobijas de las camas, todos dormían. Todos, menos el tiempo que afanosamente tejía brechas imposibles entre lo real
y lo intangible. Entre las sombras nocturnas, una mancha oscura se deslizaba apenas perceptible entre las arboledas y aceras mojadas. Parecía caminar algo errático, como tratando de orientarse, como si el paisajismo del lugar hubiese cambiado, dejando un escenario muy distinto al conocido. Pero las oscuridades noctámbulas suelen cambiarlo todo, como una suerte de broma o quimera del destino, que con afán de divertirse juega un poco y erra caminos. No fue muy difícil encontrar el frente de la casa, que sumida y oculta entre adelfas y catalpas dejaba entrever los aleros de un techo de losa. Allí se detuvo, un poco indeciso, un poco temeroso y algo confundido por momentos. Se podía ver su andar lánguido e empapado de mustias soledades, más que del aguacero que cambiaba su ritmo de suave a violento de vez en vez. La casa se encontraba detrás de unas rejas altas, rodeada de oscuridades, apenas iluminada en tramos por las luces que vigilaban como soldados la calle. Los árboles poco la dejaban lucirse, cuando se hizo presente un ente misterioso y de poca noción del tiempo. No sentía frío, porque ya estaba frío, enjuto y de osamenta fresca. La órbita de sus ojos se presentaban oscuras, profundas, una oquedad que daba miedo. Sus manos hacia los lados caían pesadamente como péndulos rendidos a la gravedad. Aún calzaba sus zapatos, que solo usaba en fechas festivas o encuentros importantes. Se advertía que el traje le quedaba una talla más grande. Recordaba haberlo comprado no hacía mucho y le quedaba perfecto. No lograba comprender qué acontecía a su alrededor, ni cómo había llegado hasta ese sitio. No recordaba mucho, en realidad. Era como si no lograse recordar más allá de aquellos momentos en que se encontraba deambulando por aquella calle. Sabía que algo había ocurrido, algo que en su momento le asustó mucho, pero no podía recordar qué ni cuánto. Pero no olvidaba aquella promesa, esa que diera un día antes de que su corazón dejó de latir en su pecho, dejando solo un vacío oscuro. Sabía que era joven, sabía que amaba a una bella mujer, pero no lograba recordar su nombre. No podía llevar a su memoria aquella identidad vedada de su propio ser. Lo que no había olvidado era esa invitación, el momento exacto en que su corazón dio un vuelco en su pecho, ahora vacío y profundamente solo. Una invitación que esperaba hacía tiempo, una invitación para desayunar con su amada. Aquella tarde en que habían quedado solos, mirando las fotos del reportaje que le habían hecho a un gran poeta cuyo nombre no viene al caso ahora. Ella le miró con ojos pícaros y le dijo: «Ya es tarde, tenemos que decidir qué fotos pondremos en la portada. Un buen desayuno con pastel nos ayudaría y podríamos platicar de la próxima nota». Su respuesta no fue inmediata. Incrédulo a lo que escuchaba, quedó mirándola, pasmado y perdido en aquellos ojos verdes. Balbuceó un par de eses y quedó allí, en su intento de respuesta. «Tomaré eso como un sí», le había respondido. «Ya sabes dónde vivo, te espero mañana». Tomando su abrigo y guiñándole un ojo,
Salió presurosa, siempre andaba con el tiempo justo. Entonces, una sonrisa se pintó en su cara y sin demora tomó su chaqueta y salió tras ella. Se encontraba del otro lado de la calzada, esperando un taxi. Le hizo señal para que lo espere y corrió a confirmar que iría y llevaría algo para acompañar. Y eso era todo. Los recuerdos se desvanecieron, se perdieron en un laberinto de sonidos que se fueron apagando y reemplazando por el goteo de la lluvia. No sabía con exactitud cuánto tiempo había transcurrido, ni si era la hora pactada, pero allí estaba, y no pensaba marcharse. Había olvidado comprar algo en el camino, pero se disculparía luego, con la excusa de otro encuentro. Se había retrasado un poco, y su apariencia había cambiado, y el reloj se había parado a la hora exacta en que su conciencia corpórea se había esfumado. Entró y caminó esos 5 metros que se adentraba la casa y se detuvo frente a la puerta. Dentro de la vivienda se escuchó el timbre 1, 2, 3 veces. Todos sus moradores se alertaron y sigilosamente cada uno desde sus cuartos se hicieron presente en la sala. Miraron a través de las rendijas de la persiana, con cautela y con miedo, puesto que, para tocar el timbre, había que pasar las rejas, cerradas con llaves, caminar 5 metros para llegar a la puerta. Además, llovía, hacía frío y nadie les había dicho que iría, mucho menos a esas horas de la madrugada. Mientras miraban quién era el visitante nocturno, nuevamente el timbre resonó, una cuarta y una quinta vez. Pero desde la ventana, frente a la puerta, no se veía nadie. Una inspiración de Raquel Abado y Tomás Seitz. Bajo la luna. Detrás de lúgubres árboles, en una noche de espesa neblina, oí tus aullidos y sentí terror. Paralizada, no supe volver al camino. Perdida en el páramo, grité de dolor. Rompiste mi vestido y rasgaste mi piel. Todo se tornó en rojo color. Dominado por la bestia, un chispazo de lucidez frenó mis instintos. Cuando reconocí esos ojos que tenían miedo de mí mismo, tu mirada me recordó
que por ti sentí cariño. Quiero acabar con esta maldición que en mi interior se desata. Si tengo que morir, que sea con tus balas de plata. No quiero hacerte sufrir la angustia, me corroe, me mata. ¿Cuántas horas estuve ahí? No lo sé. Al abrir los ojos vi un espectro con ojos de fuego. A pesar del dolor que sentí en el cuerpo, se desvaneció mi miedo. Relamías mis heridas sangrantes con la suavidad de los besos. Acaba con mi sufrimiento, te pienso cada día, pero temo la noche y a no poder contener la fiera que me domina. Cada vez queda menos del hombre que fui un día. Te buscarán, te creen despiadado, pero yo conozco tu corazón y no es malo. Las noches de luna llena me turban, te transformarás, es tu naturaleza. Te oigo aullar mirando la luna y la piel se me eriza. Vendrás, me lastimarás y me amarás. Aullando bajo la luna, tu amor liberará a este alma que tiene mi humanidad apresada. Eso anhelo y deseo, que tu sentimiento me devuelva la calma, poder desterrar al lobo y amarnos sin temer nada. No, es lo contrario. Ahora eres más hombre que fiera. Aún sabiendo cómo eres, te amo, y mi amor romperá el maleficio. No me dejes, no me abandones. Este bosque para mí es el paraíso. Solo tienes que estar conmigo. Autores: Raquel Abado, Perú. Tomás Seidedos, España. Derechos reservados de autor. Voz y edición: Lord Dante Muñoz Herrera, Dalton. Desde Londres, Inglaterra. Al otro lado del miedo. La Casona. Autora: Verónica Beatriz Ortiz Gallegos. Reservo derechos de autor. Aprendiz de poeta mexicana. 25 de septiembre del 2022. Hace algunos años llegamos a vivir a una casa muy antigua. Mi padre, con el tiempo, la redecoró. Desde un principio a mi madre no le gustó, ya que ella comentaba que cuando mi padre le envió las imágenes para mostrarla y comprarla, esta se veía muy diferente. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, desde el momento en el que me comentaron cuál sería mi alcoba en el segundo nivel, me había agradado la idea de que tuviera un ventanal corredizo, muy grande al fondo,
Mi alcoba daba a la parte trasera de la casa. Aparentemente podía verse un árbol de copa muy extensa en el jardín, mas era del jardín del vecino, y las ramas tocaban parte del ventanal. Los vecinos, al parecer, eran personas de la tercera edad, así que mi padre no quiso molestarlos y no le tomó la mayor importancia, ya que en cualquier momento las ramas se cortarían. En ocasiones se escuchaba a través de las paredes sus súplicas en susurros, algunas pláticas, pero era muy claro cuando el sonido de la mecedora de la anciana se mecía con movimientos lentos o incluso cuando se balanceaba intensamente. Su esposo en ocasiones le gritaba por las noches: ¡Cállate! ¡Ya cállate, vieja loca! ¡Cállate! ¡Cállate y duerme! Seguido de ello, se escuchaba como si se azotaran puertas y un llanto terrible enseguida. Al parecer, no dormían juntos en la misma alcoba, porque la anciana pasaba balanceándose en esa mecedora que rechinaba y me generaba cierto temor e incertidumbre cada noche. En algunas ocasiones giré mi cama en dirección opuesta a esa pared con el ventanal. Pensando así, ya no escucharé a ese abrumador sonido. Pero fue peor. El ventanal quedó frente a mi alcoba. Cada noche veía la sombra y escuchaba el golpeteo de las ramas. Todo ello me comenzó a causar nerviosismo. En aquellos días mi padre estaba trabajando en otra ciudad cercana. Una noche nos quedamos solas en casa. Escuchamos golpes y gritos de los ancianos. Mi madre se preocupó por la situación y entre lágrimas me decía: no puedo permitir que la lastimen. No puedo permitir que lastimen a esa anciana. Por la tarde vi llegar algunos carros. Hija, creo que son sus hijos. Los visitaron. Quizá los están golpeando. Tenemos que dar aviso a la policía. Pero yo insistí en que era mejor no entrometernos. O quizá asomarme por la ventana de ellos para ver qué sucedía. Mas mi madre se negó. Salimos a tocar directamente a la casa de quienes escuchábamos gritar, ya que no vimos los autos estacionados, pero no tuvimos suerte. Mi madre estaba completamente nerviosa. Miles de suposiciones creó en su mente. ¡Ay, mi madre! Hija, ¿y se les hicieron daño? ¿O se fueron porque los mataron? ¿Cómo vamos a saber qué les pasó? Dime cómo. Volví a insistir con asomarme, subiendo a través de las ramas que daban al ventanal de los vecinos. En ocasiones lograba ver desde el patio trasero luces encendidas en ese ventanal. Al parecer, era donde se encontraba la anciana con esa mecedora que tanto temor me causaba, y que esa noche por primera vez dejó de balancearse por un largo rato, y ello nos daba aún más temor. Mientras mi madre aceptaba mi propuesta, volvimos a escuchar el balanceo de la mecedora. Mi madre creyó que entonces todo marchaba bien, pues escuchaba el balanceo muy suave. Inquieta yo por lo sucedido, le comenté: no estoy segura, madre. Quizá el anciano está solo balanceándose y no sabe qué hacer. Yo no escucho el llanto de la anciana y no lo escucho tampoco a él gritarle como siempre. Déjame subir por las ramas y saber qué es lo que está sucediendo. El silencio de pronto se apoderó del momento, mas nuevamente irrumpió el balanceo de la mecedora. Esta vez, como si alguien la empujara para provocar el movimiento. Se escuchaba que la arrastraban. De pronto, otra vez el silencio. Así que tomé la decisión de asomarme de una buena vez por todas, por aquel ventanal. Mi madre, mientras tanto, se sentó en mi cama temerosa y me dijo: ten cuidado, ten cuidado. Me están temblando las piernas de miedo. Siento que no puedo sostenerme. Ten cuidado, por favor, Melissa, ten cuidado.
Cuando me dirigí a la ventana para abrirla, sentí la manija caliente. No podía abrir aquel ventanal. No podía abrirlo. No pude. Observé la palma de mi mano y me daba cuenta que tenía una quemadura, una llaga, carne viva. No podía creerlo. De pronto tomé la cortina para manipular aquella manija y al descubrir un poco la ventana, apareció ella. Ella o él. Estaba ahí. No sé qué era en realidad, solo vi que eran unos ojos muy brillantes. Me dio miedo. Tomé a mi madre de la mano y tratamos de salir corriendo de la habitación, pero escuchamos nuevamente el grito de la anciana, muy cerca. ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Te van a ver! ¡Que bajes de ahí! Nosotras quitamos asustadas y gritamos. De pronto escuchamos unos pasos en el corredizo de la casa y se apresuraron por las escaleras. Estábamos aterradas, no sabíamos salir por la puerta de la recámara o gritar más fuerte pidiendo auxilio. Nos refugiamos bajo la cama. Escuché justo cuando tiraron de la manija para entrar a la recámara, pero yo le había puesto el seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando allá adentro? Era mi padre, que se escuchaba ansioso y a la vez tocaba la puerta. Le grité: ¡Papá! ¡Papá, ayúdanos! ¡Ayúdanos, por favor! De inmediato me dirigí a la puerta para abrir. Prácticamente en el mismo momento que abrí la puerta se abrió el ventanal y una fuerte corriente de vapor recorrió el lugar, mientras que a mí me temblaba todo. Mi padre gritó: ¡Tu madre! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Pensé que mi madre se había aventado por la ventana. Temerosa por todo lo que sucedía, intentó escapar por salvar también al bebé de su vientre. Pero no. Esto pasó hace algunos años. Hoy tengo 65 años y mi madre nunca la encontramos. Y yo la sigo esperando todas las noches frente al ventanal. Ese donde un día desapareció, donde se la llevaron. Lo que es verdad es que un día nos enteramos que la casa contigua nunca había visto nadie que viviera. Hoy en esa casa ya no existe nada. Hoy es otro tipo de construcción, pero yo estaba segura de haber escuchado unos ancianos, de haber visto llegar unos autos, de escuchar cada noche los gritos y la mecedora balancearse. Algunos vecinos comentaron que ahí vivieron, hace muchos años, unas personas que hablaban mucho de brujas. Me temo que a mi madre fue llevada por ellas. Yo recuerdo haber visto algo en aquella noche frente al ventanal. Y hoy continuó frente a él, viendo cómo el viento mueve las ramas y esperando un día volver a ver a mi madre.